Muy buenos días chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer una pequeña mezcla de conocimientos entre lo que estábamos viendo sobre fluid, de estados de la materia y todo lo que veníamos viendo y física. Listo, vamos a tratar cómo se relacionan esos dos para crear los fluidos o qué es un fluido. Ya habíamos hablado de los gases y de las leyes que rigen los gases. Ahora pasamos a otro estado de la materia que son las sustancias líquidas o que las vamos a conocer como fluidos. ¿Por qué? Por su capacidad de moverse y desplazarse. Recuerden que les decía que las capas en estos sistemas se desplazan una sobre la otra, teniendo la capacidad de fluir en un sistema. ¿Listo? Entonces, hay una característica muy importante que debemos tener en cuenta cuando hablamos de fluidos y es la siguiente. Los fluidos tienen una propiedad característica que los hace interesantes. La principal característica de un fluido es su densidad, ¿listo? Entonces vamos a ver qué es la densidad. La densidad, como ya lo habíamos visto, es la relación que hay entre la masa de un cuerpo y el volumen que éste ocupa, ¿listo? Eso se conoce como densidad. También tenemos lo que se conoce como gravedad específica. Y vamos aquí rápidamente a explicarles algo que está asociado aquí para que entendamos este ejemplo que está aquí. Vamos entonces a hacer una diagramación. ¿Listo? En primera instancia, ¿qué es el volumen? Tenemos que partir de la concepción de dimensiones. ¿Qué es una dimensión? Entonces una dimensión, por ejemplo, es, tengo un punto A y voy a un punto B. ¿Listo? Ahí me estoy moviendo yo en una dimensión, en una línea recta. ¿Listo? Este desplazamiento se llama una distancia, entonces tenemos una distancia que la podemos medir en unidades de distancia. ¿Listo? Sea cual sea la unidad de distancia, le voy a poner U. Entonces ahora resulta entonces que yo no solo puedo tomar en una dirección, sino que puedo tomar en dos direcciones para llegar al punto C. Cuando hago este desplazamiento también recorro una distancia, pero ahora como el movimiento está siendo dado en dos dimensiones, yo podría tomar la proyección de este y la proyección de este y construyo una figura geométrica. En este caso vemos un cuadrado, ¿cierto? Pues ese cuadrado es el resultado del desplazamiento en dos dimensiones de un sistema. Y todo lo que está dentro del cuadrado es lo que yo voy a conocer como un área. Entonces, el área no es más que la proyección en dos dimensiones de un movimiento. Y entonces ahora vemos que el área del sistema va a ser igual al lado mu. Vamos a ponerle mejor, en lugar de mu, pongamos el lado para que lo veamos más fácil. De lado por lado. Entonces, lado por lado. ¿Listo? Longitud por longitud. Supongamos que tenemos esto en metros. ¿Listo? Y esos metros los vamos a tener en centímetros. Entonces, ¿por qué en un espacio aquí? Porque yo aquí voy a poner que 100 centímetros equivalen a un metro. Entonces yo tengo que el área va a ser igual a metro por metro. Me va a dar unidades de metros al cuadrado. ¿Listo? Y si yo tengo área igual a 100 por 100, 100 centímetros por 100 centímetros, por 100 centímetros me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 10.000 centímetros al cuadrado. ¿Listo? Siempre recordemos que son centímetros al cuadrado. ¿Listo? Entonces las unidades de área son al cuadrado. Cuando yo, en un momento, cuando yo ahorita realizo un movimiento en una tercera dimensión, ¿qué va a pasar cuando yo tengo tres dimensiones? Pues debo desplazarme para aquí, eje X, eje Y y eje Z hacia la profundidad. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a tomar otra dimensión y la vamos a poner hacia el fondo. ¿Listo? Ahora, cuando yo tengo esa dimensión hacia el fondo, miren que yo he construido, tengo otro lado que tomar y ahí he construido lo que llamamos un cubo. Entonces ahora sí, todo lo que está dentro del cubo no solo
en las caras del cubo, sino en el interior del cubo. Eso es lo que yo voy a llamar volumen. ¿Listo? Y el volumen va a ser igual a lado por lado, es decir, el área por el lado que yo acabo de adicionar por el tercer lado. Entonces, si vemos bien en este sistema, tendríamos metro por metro me dará un valor de metro cúbico. Y si hacemos volumen igual a 100 centímetros por... Aquí hay otra ventaja, miren, como yo tengo 3 veces lo mismo, yo lo puedo simplemente, para ahorrarme la escritura, poner al cubo. Cuando hacemos esa operación tenemos 100 por 100 por 100, eso me dará a mí 1.000.000. ¿Listo? Me da 1.000.000 de centímetros cúbicos. Por eso entonces debemos tomar en cuenta que cuando nos hablen de este sistema de metros cúbicos y centímetros cúbicos, estamos hablando de la multiplicación de las 3 dimensiones de un sistema. ¿Listo? Y debemos también recordar que un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. De aquí ya podemos comprender el ejercicio que nos plantean aquí. Porque miren, entonces dice, la masa tiene 2 kilogramos. El volumen son 4.000 centímetros cúbicos. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Para hallar la densidad va a ser igual a masa, 2 kilogramos, dividido 4.000 centímetros cúbicos. Pero entonces, ¿por qué acá me da 500 kilogramos por metro cúbico? Pues vamos simplemente a tomar en cuenta que 1.000.000 de centímetros cúbicos me equivale a 1 metro cúbico. Cuando yo hago esta operación, me da efectivamente que la densidad es esta que aparece aquí, es decir, 500 kilogramos me va a pesar 1 metro cúbico de esa sustancia, ¿listo? Eso es lo que me indica la gravedad, pero hay otra gravedad que se conoce como gravedad específica. ¿Para qué sirve la gravedad específica? La gravedad específica de un líquido es cómo es la densidad de él en función de la densidad del agua. Por eso entonces yo cojo y lo que hago para ella es tomar la densidad de la sustancia y dividirla entre la densidad del agua. Eso me dice qué tan denso es en comparación al agua. Entonces, por ejemplo, el acero podemos ver que tiene una gravedad específica de 7.8, es decir, es 7.8 veces más denso, más duro, más difícil de traspasar que el agua. ¿Listo? Entonces, nos permite relacionar fácilmente y uno decir, ah, bueno, 2 veces más duro que el agua. Listo, ya uno puede tener una idea de qué tan duro se va a dar contra él cuando se estrelle. ¿Listo, muchachos? Ahora, con base en eso, los cálculos de densidad son muy fáciles. Entonces, densidad es igual a masa sobre volumen. Eso es lo único que tenemos que tener y mantener presente siempre. La masa puede venir dada en unidades de kilogramos o en unidades de gramos. Hasta incluso si es muy pequeña la sustancia o es comúnmente muy escasa, la puedo dar en miligramos, ¿listo? Y el volumen comúnmente lo dan en metros cúbicos, centímetros cúbicos, que son las unidades de dimensiones, o en volumen como tal, que recuerden que el volumen también tiene una unidad característica, que son los litros y los mililitros. ¿Listo? Un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro, pero ¿cuántos? Como 1.000 litros son iguales a 1 metro cúbico, ¿listo? Para que tomemos en cuenta, hay que hacer la relación allí. Ahora, ¿qué vamos a ver aquí? Listo, esos son los dos tipos de densidad que podemos encontrar para un fluido. Y ya es cuestión de hacer ejercicios, pero eso los vamos a plantear a continuación. Además de eso, vamos a ver algo muy importante. Los líquidos también pueden tener algo que se llama presión. Así como los gases tenían presión, pero era la fuerza que ellos intentaban hacer al salir del recipiente, el líquido también aplica una presión, y esta presión ¿a qué es? Es otra fuerza que, como ya tenemos todo el sistema rodeado por el líquido, es la fuerza que aplica ese líquido contra la pared. Entonces va a ser fuerza, aquí lo tenemos, fuerza por unidad de área. ¿Listo? La fuerza está dada en Newton, ¿cierto? En física lo venimos dando en Newton. Y la unidad de área ya vimos que es un valor por otro, lo que me daría ese valor al cuadrado. En este caso, manteniendo el sistema internacional, vamos a decir que es
metro cuadrado. Entonces vamos a tener que un newton sobre un metro cuadrado me va a dar unidades de presión para los líquidos. Entonces estamos hablando de pascales. Un newton sobre un metro cuadrado es un pascal. ¿Listo? ¿Por qué se llama pascal? Pues porque el científico que se dedicó a estudiar este fenómeno se llamó Pascal. ¿Listo? Y eso me permite a mí jugar con las presiones de los líquidos, ver qué tanto presiona un líquido y qué tanto me entrega él en función de presión, para yo saber cómo puedo usarlo en sistemas hidráulicos, cómo puedo maximizar la fuerza en sistemas hidráulicos, que ya lo vamos a ver, y finalmente también incluso para cuando ustedes logren bucear, para hacer los análisis de cuánta presión ustedes están soportando en el fondo de un océano o en el fondo de un sistema de buceo. ¿Listo? Entonces, la ley de Pascal establece lo siguiente. Vamos a ver esto. ¿Qué significa esto? Y esto es muy parecido a los gases. Dice, la presión externa aplicada a un fluido encerrado se transmite uniformemente a través del volumen del líquido. La presión dentro del sistema es igual a la presión que ellos van a hacer hacia afuera. Vamos a irnos acá para poder explicarles eso. Detenidamente, ¿de dónde sale eso y para qué sirve? Entonces tenemos aquí. Tenemos un líquido, entonces vamos a hacer... Ay, perdón, lo choneto. Vamos a hacer dibujar un recipiente. ¿Listo? Y vamos a analizar, entonces, en este caso vamos a analizar, miren acá vamos a analizar dos variables. Fuerza y el área que tengo de cada uno de ellos, ¿listo? Entonces, ¿qué me dice aquí? Me dice lo siguiente, si usted tiene un área establecida, en ese caso esa área que nosotros vamos a tomar es esta de aquí, ¿listo? La voy a colocar mejor en azul. Es decir, el área que ocupa el líquido al realizar la actividad, ¿listo? Esa sería, de aquí a aquí, esa área es la que yo voy a tomar como área. La fuerza es la fuerza que yo estoy aplicándole a ella. Entonces veamos una cosa. La fuerza tiene que distribuirse por todo este espacio, ¿cierto? Entonces, la fuerza que yo aplico la tengo que distribuir por todo ese espacio. Entonces, a mayor el área, mayor es el área, más fuerza yo voy a aplicar. Entonces, supongamos esta de aquí es una fuerza grande, pero yo tengo otro recipiente, miremoslo acá. Lo voy a... Listo. Tengo acá otro recipiente. Ese otro recipiente es más pequeño. Entonces, en cuyo caso, el área que yo voy a tener es más pequeña. Y por tanto, la fuerza que voy a aplicar sobre ella va a ser una fuerza más pequeña. ¿Listo? Entonces, tenemos que la fuerza es proporcional al área, la fuerza que yo aplique es proporcional al área. Como ustedes ya saben, eso yo como lo quito aplicándole una constante. Entonces, fuerza igual a una constante de proporcionalidad por el área. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo decido unir estos sistemas? Entonces, los voy a unir mediante otro sistema extra, ¿listo? Otro tubito que los une. Entonces, al colocarlo aquí, estoy uniendo el sistema. Entonces estoy diciendo que las condiciones iniciales de un tubo son iguales a las condiciones del otro. O estoy haciendo lo mismo que hacía con los gases, llevarlo de un sistema a otro. ¿Aquí qué estoy llevando? Simplemente cuando yo empuje acá, el líquido de este sistema va a pasar a este. O cuando yo empuje acá, el líquido de este va a pasar al otro, ¿listo? Entonces, eso a mí me lleva a plantear, esta F va a ser F1, esta va a ser A1, y así mismo voy a tener una F2 proporcional a un área 2, y eso me va a dar a mí que tengo fuerza 2 es igual a K por A. ¿Y qué recordamos nosotros de los gases? Que esas constantes son iguales. Entonces yo puedo decir que la fuerza en el sistema 1 dividido el área 1 es igual a la fuerza en el sistema 2 dividido el área 2. ¿Listo? Esta es la famosa ley de Pascal y esta es la ley
que rige los gatos hidráulicos, por ejemplo, y vamos a ver por qué. Entonces, vamos a dibujar por aquí, corramos esto para acá y hagamos un ejemplo rápido. Aquí tenemos que hacer acopio de un poquito de física, ¿listo? Entonces, suponga que tenemos una camioneta. ¿Listo? Una camioneta que en promedio, ¿cuánto pesa una camioneta? Pongámosle unos 2000 kilogramos. ¿Listo? Que pese 2000 kilogramos y la voy a levantar empleando un gato. ¿Un gato qué? Un gato hidráulico. ¿Por qué se llaman gatos hidráulicos? Porque en su interior hay un sistema de líquidos que me permite aplicar ese sistema de Pascal, ¿listo? Entonces, obviamente, ¿dónde hay la camioneta? Acá, en la plataforma más ancha. Entonces, supongamos que lo coloca en una plataforma, si se coloca en una plataforma que mide... ¿Cuánto medirá una camioneta de esas? Unos 10 metros por cada lado. Entonces pongámosle unos 10 metros por 10. Una plataforma que mide 10 por 10. 10 de ancho, 10 de largo. ¿Listo? Y el lado pequeño del gato mide apenas 1 metro por 1 metro, ¿listo? Entonces, estoy diciendo, acá tienes una plataforma que mide 10, el área que está aplicando aquí es 10 metros por 10 metros, y el área que usted está teniendo aquí, donde usted va a hacer la presión pequeña, donde se va a parar, esa área es de 1 metro por 1 metro, ¿listo? Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué tanta fuerza o qué tanto peso debo poner acá? ¿Listo? Entonces vamos a ver. Lo primero que debemos recordar aquí es, vamos a valernos de esta fórmula, ¿listo? Y la vamos a ir reemplazando. Lo primero, fuerza, recuerden, debo ligar las plataformas, entonces fuerza 1 va a ser la plataforma grande, fuerza 2 va a ser la plataforma pequeña. Fuerza 1, entonces van. La fuerza 1 que va a ser igual, también tenemos que recordar aquí que la fuerza es igual a ¿qué? A la masa del cuerpo por la gravedad. La masa la conozco, sí, miren, aquí está. La gravedad la conozco, sí, es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué por kilogramos me va a dar Newton? Entonces vamos a tomar en cuenta aquí. Va a ser igual a la masa 1 por la gravedad dividido el área 1. Eso va a ser igual a la masa 2 por la gravedad dividido el área 2. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Miremos aquí hay algo bonito que ocurre. Las unidades son importantes aquí. ¿Por qué? Porque miren que si yo paso, lo paso a dividir, entonces me estaría gravedad dividido gravedad me daría 1, entonces yo puedo cancelarlas. Aquí puedo yo decir que la masa 1 sobre el área 1 es igual a la masa 2 sobre el área 2, entonces yo puedo de una vez calcular cuánta fuerza y cuánta masa requiero en el pequeñito para subir esa camioneta de 2000 kilos. Entonces vamos a ver, entonces reemplacemos 2000 kilos dividido el área va a ser 10 metros por 10 metros, lo que es igual a ¿qué? A la masa 2, que es lo que yo desconozco, dividido el área de la plataforma más pequeña, que sería 1 metro por 1 metro. Si hacemos los cálculos me quedará entonces 2000 kilogramos dividido, ¿cuánto? 10 por 10 me da 100 metros cuadrados. Es igual a M2 por 1 metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta aquí? Nuevamente hacemos, antes de eso hacemos matemática fácil.
bueno, esperemos acá para que no se me confundan ahí. Voy a tratar de entonces. Ahora vamos a despejar únicamente la masa. ¿Listo? Antes de hacer eso. Está aquí, entonces necesito la masa limpia. ¿Qué hago? Paso a multiplicar. Y miremos entonces qué me va a dar. 2000 kilogramos por 1 metro cuadrado dividido 100 metros cuadrados. ¿Eso es igual a qué? A la masa 2. Ahora sí, simplemente metro cuadrado por metro cuadrado se me va y queda solo en kilogramos. Este 0 se me va con este 0, este 0 se me va con este 0 y me indica que la masa 2 son simplemente 20 kilogramos. ¿Listo? Es decir, que si yo quiero levantar aquí una camioneta, si yo quiero levantar en esta plataforma que está aquí, coloco una camioneta de 2000 kilogramos, aquí en esa otra plataforma que queda aquí, la pequeñita, yo solo debo arrastrar mi bulto de 20 kilogramos. Pongo el bulto aquí, la presión se transmitirá al líquido, el líquido transmitirá toda esa presión que hago aquí, la transmite y la libera del otro lado levantando la camioneta. Listo, o sea, las fuerzas se igualan. Ese es el funcionamiento que tenemos para los gatos hidráulicos y ya vemos que así es como yo puedo trabajar un problema de ese tipo. ¿Listo? Esa es la importancia de manejar los fluidos. Y ahora vamos a ver algo muy importante, cómo eso se relaciona con la densidad. ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna pregunta? ¿Han comprendido los cálculos? ¿Han comprendido toda esta parte? Sí, señor. Listo, don Daniel, entonces vamos para acá. Entonces, si ven cómo se aplica el principio de Pascal, y simplemente recordar esto: la fuerza que entra dividido el área de donde lo estoy aplicando es igual a la fuerza que sale dividido el área que yo estoy aplicando. Y si vemos bien esto, como ustedes muy bien lo están viendo, se puede resumir en decir, para que se acuerden de esto: fuerza sobre área es igual a presión. Entonces, la presión entrante es igual a la presión saliente. La presión que le entra igual a lo que le sale, y eso es lo que le permite a usted calcular ese desplazamiento de masas y cómo funcionarían los gatos hidráulicos por el principio de Pascal. ¿Listo? Ahora, vamos a ver. Con base a eso tenemos cómo funciona la presión dentro de un fluido. Resulta que acontece que la primera frase dice ahí: los líquidos o los gases no pueden soportar esfuerzos de corte. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted aplica un corte, recuerden que un corte no es más que aplicar con una superficie, aplicar un movimiento perpendicular a la superficie de lo que usted quiere cortar y hacer presión. Eso simplemente es cortar. Los sólidos y pueden resistir eso. Usted puede cortar con un cuchillo un pedazo de madera y no puede, fácilmente tiene que serrucharlo. ¿Listo? Mientras que el líquido usted simplemente introduce el cuchillo y él va haciendo el corte. Eso indica que un líquido como tal no tiene resistencia a esa fuerza de corte, lo que significa que lo que tiene que hacer es fuerzas, o lo que se aplican sobre el sistema son fuerzas perpendiculares a la frontera. Es decir, esto que yo veo así como líneas que van bajando y van bajando así, por eso es que la fuerza que yo aplico se distribuye por toda la superficie. De igual forma, la fuerza que ellos aplican sobre la pared se distribuye así, directamente sobre la superficie. E igual en un líquido sumergido en su interior, están las fuerzas aplastando las fronteras del sistema. ¿Listo? O sea, es decir, están actuando sobre esto de la misma forma que están actuando acá arriba. Están así: caen, caen, caen. ¿Listo? Entonces, por eso es que cuando usted intenta sumergir algo, la fuerza que hace acá el agua para presionarlo es lo que lo mantiene a flote. Eso es lo que se conoce como principio de flotación. La fuerza que el agua aplica para mantenerlo arriba es la fuerza de flotación. ¿Listo? La fuerza que obliga al agua a empujar las cosas hacia afuera. Y eso se debe a la presión que tiene el gas. ¿Qué pasa o cómo mido la presión cuando yo empiezo a disminuir o a variar la altura dentro de un fluido? Resulta que acontece que ya se ha establecido, y miren que es muy parecida a la energía potencial. Entonces ahorita sí, la presión en cualquier punto del fluido es directamente proporcional a la densidad del fluido, que esto sería equivalente a la masa, pero recuerden que como tengo la masa en un volumen, entonces voy a tener
la densidad del fluido por la gravedad, que es lo que nos va a jalar hacia abajo por la altura a la cual se encuentra, o la profundidad, en este caso, a la cual tengo el sistema. ¿Listo? Entonces, supongan que ustedes sumergen tienen aquí, ustedes nos vamos a sumergir un cubito de algo, de una sustancia. ¿Listo? O un submarino lo quieren sumergir entonces en agua. ¿Listo? Y él va a tener una gravedad, la gravedad va a actuar sobre él por debido al peso. Y lo voy a sumergir una altura indicada. ¿Cómo calculo yo la presión que le está soportando? La presión la calculo como la densidad del fluido, no la densidad del metal que está siendo sumergido, sino la densidad del fluido, la densidad del agua por la gravedad, por la altura a la cual yo lo estoy sumergiendo. Y veamos que entre más altura, más presión. ¿Listo? Entre más sea la diferencia de alturas con respecto al inicial, más presión. Por eso es que a medida que usted va bajando en el océano, como va teniendo más agua encima de usted, esa agua va pesando encima y esa agua va aumentando su presión interna. ¿Listo? Es importante aquí ver dos conceptos asociados ahora a la presión, que son la presión atmosférica, que es qué tanto yo soporto o qué peso tengo con respecto a la atmósfera. Entonces va a ser de aquí hacia arriba, ¿listo? De ahí hacia arriba se llama presión atmosférica, es decir, qué tanto peso me hace la atmósfera que yo tengo encima mío. ¿Listo? Entonces, es la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie. En este caso, la presión se ejerce, es la presión que ejerce la atmósfera en la superficie de la Tierra, es decir, el aire que nos rodea y todo lo que hay encima de nosotros sobre la superficie de la Tierra. Por eso la presión atmosférica comúnmente se mide a nivel del mar. Entonces, la presión atmosférica es el peso de la columna de aire dividido la superficie. Y aquí tenemos algo importante, la presión atmosférica es igual a 101.3 kilopascales. ¿Listo? Entonces serían 101 kilopascales, 3 y le aumento 2 ceros. Ese es el equivalente a una atmósfera. Recuerden que en gases hablábamos de atmósferas con milímetros de mercurio. Pues aquí, como vamos a sumergirnos y vamos a tener fuerza por unidad de área, vamos a hablar de pascales, pero todos son equivalentes. ¿Listo? ¿Qué pasa? Como está preguntando acá don Daniel, entonces cuando yo voy hacia abajo, ¿estoy ejerciendo una presión negativa? No. Cuando usted va hacia abajo, simplemente vamos a establecer lo que conoceremos como una presión absoluta. ¿Qué es la presión absoluta? Es el total de las presiones que usted está soportando. Sería como la sumatoria absoluta que usted tiene, la atmósfera, más allá abajo donde usted se encuentra. Entonces, por eso la presión absoluta es igual a la sumatoria de la presión que usted está aplicando al sistema más la presión atmosférica. ¿Listo? Siempre va a tener que someterla a la atmósfera porque la atmósfera le está poniendo un peso extra. A menos de que sea por fuera de la atmósfera, que en ese caso también usted estaría hablando de la presión en el vacío. Que en ese caso común. ¿Ah? Profe, ¿cuál es la fórmula de la presión atmosférica? La fórmula de la presión atmosférica es la peso de la columna de aire que usted tiene encima dividido la unidad de superficie. Pero no es tan, Listo, profe, gracias. no es tan importante aprenderse la fórmula, sino los valores, porque eso indica el peso de toda una columna de aire sobre una unidad. Entonces, por eso es que se toma de una vez los kilopascales o se toma directamente las atmósferas. ¿Listo? Es importante aprenderse la equivalencia. Y ahora, ay, me fui de aquí, ahora vamos a ver. Me fui para acá y necesitaba era esta, la presión absoluta. Entonces, la presión absoluta, vamos ahorita a ver, miren, presión atmosférica es desde el 0, el 0 grados al nivel del mar, hacia arriba. ¿Listo? Que también la vamos a conocer como presión manométrica. Y también tenemos la absoluta, que será tomando en cuenta el vacío. Entonces, simplemente si yo sumo la presión absoluta más la presión, perdón, si yo sumo la presión manomérica, es decir, las que les mide el equipo, más la presión atmosférica, van a tener la presión total, la presión que tengo acá abajo en el sistema. ¿Listo? Y la presión manométrica no es más que la presión que miden los manómetros con respecto a esto, haciendo ese cálculo de la densidad y todo, miden
qué tanta presión usted está aguantando por debajo. ¿Listo? Manómetro es el equipo de medición, entonces simplemente se asocia como la presión manométrica es igual a la presión absoluta, que sería todo lo que usted aguanta acá abajo, menos la presión atmosférica, entonces le va a dar la presión que usted tiene simplemente por haberse hundido esta distancia. Por haberse hundido esa distancia, esa es la presión manométrica. Y ya vemos, presión absoluta menos presión atmosférica le va a dar la presión manomérica. Eso es lo que ustedes ven en las películas cuando dicen estamos a 500 pascales de presión. Es simplemente la presión que toman hasta allá abajo menos la presión atmosférica que usted está teniendo. ¿Listo? Eso funciona muy bien en los submarinos y pues para los submarinos es vital conocer esa presión. ¿Por qué? Porque por principio de flotación, esa presión es la que usted debe evitar o debe romper con el empuje para que no lo devuelva hacia arriba, para que no haya flotación. El principio de Arquímedes es el principio de flotación y dice, el principio afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Ahí tienen cuánto pesaría el agua, o sea, el agua en esta unidad de área. Cuando usted viene y coloca un cuerpo aquí en ese mismo espacio, usted está desplazando esa masa de agua, la está quitando. Entonces, al quitarlo usted, él va a ejercer una respuesta, o sea, va a tratar de defenderse, va a tratar de sacar el cuerpo. O sea, nadie viene a ocupar el espacio que el agua está ocupando ahí. Entonces, en ese momento, su cuerpo que entra en contacto tiene que establecer un peso. Él va a pesar y va a intentar sumergirse debido al peso que él tiene, ¿listo? Y el agua le va a responder con una fuerza equivalente que se llama empuje. ¿Listo? Y miren, entonces tenemos masa por gravedad, que es el peso, es equiparable al empuje. Tendremos acá que cuando yo estoy quieto en el sistema y no estoy haciendo ninguna fuerza, tendremos que masa por gravedad más la fuerza de empuje es igual a 0. No se están ni moviendo hacia arriba ni moviendo hacia abajo. Ni el agua va ganando ni el sujeto va ganando. Y en ese caso vamos a tener que entonces masa por gravedad es igual a menos F, es decir, la fuerza de empuje siempre va a ir en el sentido contrario del peso, va a ir hacia arriba, eso indica el signo negativo. Entonces, la explicación del principio de Arquímedes consta en ese sistema que vimos. El estudio de las fuerzas sobre la posición del fluido en equilibrio con respecto al resto del fluido. Y ahora vamos a ver para qué me sirve esto. Yo puedo simplemente calcular cuánto necesito o algunas condiciones asociadas a este sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo mediante este ejemplo que conoceremos acá. Un ejemplo de flotación. Un estudiante flota en un lago salado con un tercio del cuerpo sobre la superficie. Entonces él está por fuera un tercio, es como lo que se haga de aquí. ¿Listo? Si la densidad de su cuerpo es este valor, ¿cuál es la densidad del agua en el lago? Suponga que el volumen del estudiante es tanto. ¿A qué se debe esto? Muy bien, están preguntando por acá. Entonces, vamos a tomar esto. Lo primero que yo debo saber es, la misma fuerza que hago hacia abajo va a ser la fuerza que hago hacia arriba, ¿listo? Entonces, esto va a ser peso y esto va a ser fuerza de empuje. Entonces yo tengo que mg debe ser igual a la fuerza de empuje. ¿Listo? La gravedad es un valor constante, entonces yo también puedo decir que la masa de lo que esté hundiendo, la masa 1, debe ser igual, la masa 1 por la gravedad, debe ser igual a la masa 2 por la gravedad, ¿cierto? Ahora yo puedo simplemente convertir esto a densidades. ¿Cómo lo puedo convertir a densidad? Simple. Puedo dividir qué tanto volumen tiene la masa 1, lo puedo dividir entre el volumen 1, y la masa 2 la puedo dividir entre qué tanto volumen tiene el sistema 2. Pero resulta que el sistema 2 no es uno, bueno, aquí tengo el componente, pero el sistema 2 es todo el fluido que está por aquí encima. ¿Listo? Todo el fluido en el cual yo estoy tratando, entonces yo necesito la masa de todo el fluido. Y la masa de todo el fluido queda como berraco calcularla, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Yo simplemente determino densidad
1, que sería la densidad del cuerpo que estoy yo tratando de sumergir, por la gravedad es igual a la densidad 2, la densidad del fluido, por la gravedad. Ustedes ya saben, gravedad como están volados, yo puedo pasarla a dividir y simplemente cancelarla, entonces la voy a eliminar de la ecuación. Y me queda que la densidad 1 debe ser igual a la densidad 2, ¿cierto? Entonces, si yo tengo la densidad, ¿ahora qué debo yo hacer? Simplemente para hallar ese factor y la fórmula que tenemos allá, vamos a convertir la densidad, la vamos a convertir en masa. ¿Y cómo lo hago? Pues densidad igual a masa por volumen. Simplemente voy a tener que la densidad del cuerpo 1 multiplicado por el volumen de ese cuerpo va a ser igual a la densidad del cuerpo 2 multiplicado por el volumen del cuerpo 2, el volumen que yo necesite. Entonces, acá la pregunta que nos hace es la siguiente. La pregunta que nos hace el problema aquí es: calcule la densidad del agua si, o la densidad si del agua salada, si tiene un volumen del cuerpo del estudiante es igual a 3 metros cúbicos. ¿Qué nos dan? ¿Qué nos dan en el problema? Nos dan volumen del cuerpo del estudiante, nos dan el volumen de agua, miren, el volumen de agua en el cual está él entrando en contacto, y nos dan la densidad del cuerpo del estudiante. Entonces tengo volumen de agua, lo tengo, el volumen en el cual él se está viendo sumergido ahí. ¿Listo? Densidad del cuerpo del estudiante la tengo, volumen del cuerpo del estudiante lo tengo. ¿Qué me falta ya? Densidad del agua. Entonces simplemente reemplazo. Para no hacer toda esta vaina que está aquí, simplemente pasamos volumen de agua acá a dividir y me va a quedar esta ecuación. ¿Listo? Entonces reemplazamos peso o densidad del agua es igual a peso del estudiante, o perdón, densidad del estudiante 970 kilogramos por metro cúbico. Volumen del estudiante 3 metros cúbicos. ¿Listo? Dividido volumen del agua 2 metros cúbicos. Metro cúbico se cancela con metro cúbico y le va a dar las unidades indicadas. Kilogramo por metro cúbico, eso es densidad, y perdón, aquí es dividido. Listo. Y miren que ese valor les va a dar el mismo que tenemos aquí. Y es así, sabiendo esa relación que tenemos, mediante esa relación nosotros conocemos la densidad. ¿Basados en qué? En que sabemos esto. Sabemos despejar esas ecuaciones que tenemos aquí y llegamos a esta misma. ¿Listo? Ese es el ejemplo 1. Veamos rápidamente el ejemplo 2. En el ejemplo 2 vamos a ver que hay un bloque que yo estoy intentando sumergir. Entonces un bloque de latón de 2 kilogramos, ya puedo yo hallar la fuerza, se une a una cuerda y se sumerge en el agua. Ahora encuentre la tensión de la cuerda. Entonces la tensión es, ¿qué va a pasar aquí? Aquí vamos nosotros a tener que la fuerza que está aplicando aquí es el peso que va hacia abajo, y aquí la cuerda va a ejercer por tanto una tensión hacia arriba. ¿Listo? Esa es la tensión. Entonces el diagrama de fuerzas que tenemos aquí, miren, dice la tensión va hacia arriba, la fuerza va hacia abajo, pero es que el líquido está empujando, el líquido está diciendo yo no me quedo con eso. Entonces él va a empujar el sistema hacia arriba, entonces va a ejercer otra fuerza de empuje. Y miren la que es la que está aquí, está tensión, fuerza de empuje. Entonces fuerza de empuje más la tensión es igual al peso. Por tanto la tensión va a ser el peso menos la fuerza de empuje. Entonces yo simplemente debo calcular esa fuerza de empuje. Y aquí vamos a tener el cálculo